¿Alguna vez has escuchado la frase de que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo? Que si simplemente ahorras algo cada mes e inviertes ese dinero, un día te despertarás siendo millonario. Esta idea suena increíblemente atractiva. ¿Te imaginas tu dinero creciendo solo, sin esfuerzo, como si tuvieras a cientos de pequeños obreros trabajando día y noche para edificar tu riqueza? Seguramente conoces esa cita atribuida a Einstein. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quienes lo entienden, lo ganan. Quienes no lo entienden, lo pagan. Sin embargo, hoy quiero contarte una verdad que rara vez se menciona. El interés compuesto realmente solo despliega todo su poder si tienes un capital de arranque considerable. Te lo enseñaré con ejemplos muy simples, porque todo cambia cuando analizas los números concretos y no las proyecciones optimistas que circulan por ahí. Después de esto, verás las curvas del interés compuesto de una manera diferente. Todos hemos escuchado o visto gráficos mágicos en libros, anuncios o cursos de finanzas personales. Esas curvas que se disparan casi verticalmente al cabo de 1900 cierto tiempo. Hace parecer que simplemente debes invertir un poco, y tras unos años verás una fortuna ante tus ojos. Pero lo que pocos dicen es todo lo que sucede antes de ese supuesto despegue. El interés compuesto no es magia instantánea. Es más parecido a echar a rodar una pequeña bola de nieve por una pendiente apenas inclinada. Sí, va avanzando, pero muy lentamente al principio. Esa etapa inicial es larga y los frutos apenas se ven, sobre todo si lo que pusiste a invertir es una suma modesta. La mayoría de esas fantásticas gráficas esconden que antes de llegar a la sección emocionante de la curva, puedes enfrentar años o incluso décadas de crecimiento casi imperceptible. Eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿A quién le rinde frutos el interés compuesto? ¿Y de cuánto dinero debemos hablar para que funcione de verdad? Examinémoslo con datos, sin adornos ni promesas vacías. Pongamos como primer caso la inversión con una cantidad pequeña. Imagina que un día decides invertir $1000 a una tasa anual del 10%. 10% suena atractivo. En redes sociales, esa cifra se presenta como si bastara para alcanzar la independencia financiera rápido. Pero veamos el resultado. Al cabo del primer año, tus $1000 han generado $100 de intereses. Ahora tienes 1000 ni 100. El siguiente año, tu ganancia es de $110, porque también recibiste intereses sobre los intereses previos. Así, cada año el monto crece, pero de forma lenta. Pasados 10 años, tendrás $2593. En otras palabras, tras una década de disciplina y paciencia, apenas te embolsaste $1593 extra. Muchos gastan esa cantidad fácilmente en un viaje de vacaciones. Aquí es donde la ilusión se comienza a desvanecer para muchos. Esperabas una montaña de riqueza, pero en la práctica apenas si ves una colina. La lección no es que el interés compuesto no sirva, sino que con un monto inicial bajo, los beneficios llegan demasiado despacio. Déjame preguntarte, si invertirás durante 10 años y solo duplicaste tu dinero, ¿crees que seguirías motivado o abandonarías? Piénsalo seriamente. ¿Tienes la constancia para esperar que la bola de nieve crezca a ese ritmo? Ahora, comparemos con una situación distinta. ¿Qué sucede si iniciamos con una suma grande desde el principio? Supón que en vez de $1000, arrancas con 100.000, de nuevo al 10% anual. En solo un año, tus intereses ya son de $10.000. Lo que ganaste en 12 meses supera por mucho al monto inicial del caso anterior. El segundo año, tu ganancia no es de 10.000, sino de 11.000. Y ese rendimiento continúa aumentando cada año. Al completar una década, tendrás más de $250.000. La diferencia es abismal. Es la misma fórmula, el mismo porcentaje de ganancia y el mismo plazo de tiempo. El único factor distinto es que la bola de nieve era enorme desde la estación. De partida, eso explica por qué aquellos que invierten grandes sumas de dinero disfrutan de la magia del interés compuesto desde los primeros años. Las ganancias son lo bastante significativas como para mantenerte entusiasmado, y el crecimiento se nota a simple vista. Por el contrario, quienes comienzan con poquito suelen desanimarse porque el avance es lento,
Y la curva tarda mucho en despegar. La pregunta entonces ya no es ¿funciona el interés compuesto?, sino ¿para quién funciona y con cuánto capital se siente su poder? Déjame saber qué piensas. ¿Prefieres activar tu inversión desde ya con poco capital y aumentar gradualmente? ¿O crees mejor esperar a reunir una suma sustancial para ver resultados desde el inicio? En este punto, es importante resaltar el peso que tiene el tiempo en esta ecuación. El interés compuesto no es una carrera de 100 metros, es más bien una maratón. Y como toda maratón, los primeros kilómetros pueden parecer monótonos, lentos y hasta aburridos. Si tu inversión inicial es pequeña, el interés compuesto se comporta como una planta. Los primeros años apenas ves un brote, pero debajo del suelo las raíces están expandiéndose. Por desgracia, a la mayoría de 1900 las personas se les acaba la paciencia mucho antes de que esa plantita se convierta en un árbol frondoso y empiece a dar frutos en abundancia. Mientras esperas, la vida sigue. La inflación erosiona silenciosamente tus rendimientos. Pueden surgir emergencias que te obliguen a retirar dinero antes de tiempo, o simplemente pierdes el entusiasmo por no ver resultados inmediatos. Esto significa que convertir una pequeña cantidad de dinero en una cifra grande utilizando solo el interés compuesto requiere de dos elementos difíciles de encontrar: una paciencia a prueba de todo y un compromiso inquebrantable para no tocar ese dinero en décadas. Por eso, es útil imaginarlo como un viaje en tren. Quienes abordan al principio con un equipaje pequeño tardan muchísimo en llegar a su destino final, la riqueza, mientras que los que suben con las maletas llenas sienten la velocidad desde 1900 el primer minuto. Más allá de preguntarte dónde invertir, deberías pensar en cuánto tiempo podrás dejar tu dinero creciendo sin interrupciones. ¿Serías capaz de esperar 30 años viendo apenas cambios pequeños? ¿O crees que rendirías antes de cruzar la meta? Pero existe otro enemigo oculto: la inflación. Mucha gente olvida que no basta con que tu dinero crezca, sino que debe hacerlo más rápido de lo que suben los precios. Supón que tu inversión rinde un 8%, pero la inflación en tu país es del 6%. Tu ganancia real es solo del 2%. Y peor, aún, si dejas tu dinero en una cuenta de ahorro que da un 2% anual, mientras la inflación es del 6%, cada año realmente estás perdiendo valor adquisitivo. Así que deberías preguntarte: ¿sabes cuál es la inflación actual en tu país? Si no lo sabes, ya tienes deberes. De todas formas, no creas que el interés compuesto es algo rígido que no se puede acelerar. Puedes aumentar su efecto si entiendes bien las reglas. La primera clave para impulsar el crecimiento es hacer aportaciones periódicas. No dejes que tu inversión dependa únicamente de lo que pusiste al comienzo. Cada nuevo aporte es como empujar la bola de nieve para que gane más. Inercia. La segunda clave es la reinversión total de las ganancias. No retires los intereses que genera tu dinero. Deja que trabajen junto a tu capital inicial. Si el interés compuesto fuera un motor, cada retiro es como quitarle componentes importantes. La tercera táctica es buscar un mejor rendimiento. Aunque una diferencia de 1 o 2 puntos porcentuales anuales suene trivial, con el paso de las décadas marca una diferencia enorme. Decenas de miles de dólares en el resultado final. Es la diferencia entre viajar a tu destino en coche o en avión. La cuarta regla es reducir tus gastos y canalizar ese ahorro hacia la inversión. Ese café diario que dejas de comprar no es solo ahorro, puede convertirse en un depósito extra, que, multiplicado por el tiempo y el interés compuesto, aumente tu riqueza varias veces más. En resumen, alimenta tu inversión de manera constante. No retires las ganancias, busca el mejor rendimiento posible y reinvierte aquello que ahorres. Porque el interés compuesto no solo beneficia a quienes esperan muchos años, sino sobre todo a quienes lo fortalecen con nuevas aportaciones regulares. Con esto en mente, hagamos un ejercicio rápido para demostrar el efecto de las aportaciones periódicas. Supón que cada mes inviertes $200 a una tasa del 10% anual, durante 20 años consecutivos. El resultado final no será solo la suma de todos tus depósitos, sino mucho más. Al finalizar el plazo, tendrás más
de $190.000. Para muchos, ese aporte mensual suena moderado, similar a lo que gastan en cenas de lujo. Aquí está el secreto que rara vez se menciona. No es esencial arrancar siendo rico para aprovechar el interés compuesto, pero sí es imprescindible ser constante. La disciplina de hacer pequeños depósitos regulares transforma montos modestos en sumas impactantes gracias al tiempo y el reinvertir continuo. Por supuesto, a pesar de sus ventajas, el interés compuesto puede ser tu mejor amigo o tu peor decepción, según cómo lo utilices. Hay errores recurrentes que podrías cometer. El primero, retirar las ganancias antes de tiempo. Es como formar una bola de nieve y arrancar trozos para jugar. Así nunca llegará a crecer mucho. Lo ideal es mantener todo el dinero, incluidos los intereses, invertido el mayor tiempo posible para que la magia continúe. El segundo error es invertir en productos financieros con bajo rendimiento. Por ejemplo, si obtienes solo un 2% anual y la inflación es del 6%, realmente estás perdiendo dinero. Es como correr en una caminadora. Aunque sudes y te esfuerces, nunca avanzas o incluso retrocedes. El tercer error es no diversificar. Si pones todo tu dinero en un solo activo y este falla, todos los años de trabajo se pueden perder. El interés compuesto se aprovecha mucho más en una cartera balanceada, porque así una mala inversión no arruina por completo tu progreso acumulativo. El cuarto error común es subestimar el tiempo necesario. Muchos creen que en 5 o 10 años se harán millonarios, y cuando no lo logran, se frustran y abandonan antes de tiempo. El interés compuesto requiere paciencia y visión a largo plazo. Si no estás dispuesto a esperar varias décadas, probablemente nunca experimentarás su verdadero poder. Así que recuerda, mantén tus ganancias invertidas el mayor tiempo posible. Busca siempre superar a la inflación. Diversifica tu portafolio. Y, sobre todo, dale al tiempo la oportunidad de hacer su trabajo. Si evitas estos tropiezos, el interés compuesto sí puede ser esa maravilla financiera de la que tanto oyes hablar. Haciendo una reflexión más amplia, puedes imaginar el interés compuesto como un cohete. El tiempo es el combustible y el capital inicial, el tamaño del motor. Puedes tener todo el tiempo del mundo, pero si el motor es pequeño, el trayecto será lento y tedioso. Por otro lado, con un motor grande, es decir, un capital de partida alto, sentirás la aceleración rápidamente. Aquí radica la confusión de muchos. Creen que simplemente por empezar lo antes posible, y aunque sea con poco dinero, estarán garantizando resultados grandes y rápidos. Sí, comenzar temprano ayuda, pero esa ventaja no se percibe igual que arrancar con más capital. Esto no pretende desmotivarte, sino darte información clara y realista. Si partes con poco dinero, tu objetivo principal no debe ser buscar la inversión milagrosa, sino aumentar tus aportaciones para agrandar ese motor, antes de esperar grandes resultados milagrosos. Porque la chispa del interés compuesto no se enciende todos los días, solo ocurre cuando el motor y el combustible, es decir, capital y tiempo, trabajan juntos durante años y años. Así que, la próxima vez que escuches hablar sobre la magia del interés compuesto, no solo pienses en dónde invertir, sino en cómo aumentar tu capital inicial y cuánto tiempo estás dispuesto a dejarlo crecer sin interrupciones. Solo entonces sentirás esa aceleración de la que tanto se habla y descubrirás que la verdadera maravilla no es la fórmula matemática, sino tu paciencia, constancia y la inteligencia de tu estrategia. Cuando veas otro gráfico mostrando curvas de crecimiento vertiginoso gracias al interés compuesto, hazte estas preguntas. ¿Es suficientemente grande mi capital de arranque? ¿O primero debo trabajar en aumentarlo antes de soñar con el despegue? ¿Tengo la tenacidad de mantenerme por años sabiendo que los grandes frutos tardan en llegar? ¿Prefiero arrancar ya con poco e ir depositando más cada año? ¿O aguanto para reunir más y sentir el impacto desde el primer momento? Es tu decisión. Lo esencial es tener claridad y compromiso, sabiendo que tanto la cantidad con la que empieces como el tiempo que la dejes trabajar determinan más que cualquier otra cosa lo sorprendente que será el resultado final de tu inversión. Ahora dime, ¿consideras que vale la pena comenzar con poco y ser paciente durante décadas?
¿O es preferible centrarse primero en aumentar el capital que invertirás para que el interés compuesto funcione a tu favor desde el inicio? Lo cierto es que, aunque la constancia y el tiempo hacen maravillas, ningún truco ni gráfico sustituye el valor de una estrategia realista, disciplina sostenida y, sobre todo, paciencia inquebrantable frente a las tentaciones y dificultades del camino. Porque, al final, el interés compuesto no es magia. Es constancia, visión y esfuerzo continuo.